trago de esta botella será algo amargo que envenena. What up, hey, la escuela, guanaco, man. Motherfucking 40 en la casa, en Macufa y entrañas. La unión hace la fuerza. ECUA 593, rap ECUA 593 en el área. Bienvenidos a la segunda temporada de la Combi Completa, donde migrar no es solo cambiar de país, sino también reconstruirse. Esto es la Combi Completa. Yo soy Jairo. Y yo soy Israel. Y esta tarde, mañana, noche, desde la hora que tú lo quieras ver, tenemos a nuestros grandes invitados, por dos de esta vez. Doble Juan. Por dos. Doble por X2. Tenemos unos invitados muy especiales, dos ecuatorianos, dos trayectorias, una ciudad que a lo mejor les unió, no sé si ya se conocían antes, ahora nos van a comentar un poquito al respecto, y que nada, han emprendido un viaje desde el sector público, privado, ahora el emprendimiento. Bueno, ya nos contarán todo lo que viene. Con ustedes, Juan y Juan. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Cómo le reconocen? Juan, Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hacen? Yo soy Juan y yo también soy Juan. ¿Cómo se identifican? Él es Juan Carlos y yo solo Juan. Entonces, ok, cuando dicen ok. Juan Carlos, ya sabemos que es para él, y Juan solo soy yo. Y es más, ni siquiera. Todo el mundo me dice Juanqui, entonces. Amigo, entonces ahí sí. Juanqui y Juan. Ok. ¿Los amigos o todo el mundo? Amigos, sí. De toda la vida. Juan y yo nos conocimos en el 2006, 2007, en Guayaquil. En Guayaquil. Sí. Juan Carlos ya estaba trabajando, yo todavía estaba en la universidad y bueno, por cosas de la vida laboral de cada uno, los dos terminamos trabajando acá en Londres. Pero, ¿qué coincidencia aquí o desde allá ya pensaron en venir? Coincidencia. Sutilmente ahorita Juan dijo que yo soy más viejo. Lo soy. Pero fue coincidencia. O sea, nosotros nos hicimos amigos en Guayaquil. Sí. Teníamos amigos en común, salíamos con grupos de amigos y luego en el 2010, 2011 nos encontramos en Procore, pero en la matriz de Procore, en Guayaquil. Nosotros trabajamos en Guayaquil juntos. Y bueno, y comenzamos a trabajar en la matriz, como decía Juan Carlos. De ahí, Procore tiene oficinas comerciales alrededor del mundo. Hubo la oportunidad que cada uno aplicara a los puestos en las oficinas comerciales. Inicialmente yo fui a Panamá y Juan Carlos vino a Londres. Sí. Entonces, incluso cuando salimos fuera de Ecuador, no había la idea de tal vez conseguir el mismo país, sino que finalmente, unos años después, como 4 años después de que yo ya estaba viviendo en Panamá, se abrió una plaza de trabajo aquí en la oficina comercial de ProEcuador en Londres. Y lo transfirió. Yo apliqué y bueno, me vine para acá. Sí. Ah, buenísimo. Entonces, guayacos, ¿de qué parte de Guayaquil? Yo soy, a los dos del norte. Sí. Yo soy de Bellavista, cerca de Burdesa. Sí. Bueno, mis papás viven en la Kennedy. Ok, chévere. ¿Extrañan Guayaquil? ¿Qué es lo que más extrañan de Guayaquil? Un buen encebollado. Familia. No, obviamente, familia y amigos. Pero yo extraño la comida. Sí, yo creo que también igual. Creo que casi todos en Ecuador creo que extrañamos lo mismo. O sea, un poco de la comida, los amigos y obviamente la familia. El clima no lo extraño porque a mí me encanta el frío y en Guayaquil hace demasiado calor. El clima es delicioso en Guayaquil. No, asco. O sea, tienes que estar con aire todo el tiempo, si no te... Es un calor húmedo, ¿no? Sí. Lo que sí extraño también de Guayaquil, que es como más de sentimiento, es ese sentido de pertenencia. O sea, extraño salir a una ciudad y saber dónde estoy y qué decir y eso. Ya tengo bastante tiempo en Londres, pero todavía no creo que he llegado a ese punto en Londres. Sí. Creo que también para mí un poco un poco cómo se organiza todo, que tal vez hay un poco de margen para improvisar, de que no todo tiene que estar planificado, o sea que cuando quieres verte con tus amigos solo puedes llamar por teléfono a alguien o escribirle y puedes quedar ese mismo día. Acá eso es muy difícil. O sea, a mí me chocó un montón, o sea, que tienes que
tienes que hacer booking para verte con tus amigos. Sí. No, pero y no está mal, pero sí extrañas esa chance de poder improvisar. Aquí, ahora hasta con amigos latinos, hasta con Juan, es difícil improvisar. O sea, le digo, Juan, ¿qué estás haciendo? Hay veces que todavía me dice, nada, hagamos algo. Pero ya es más difícil, porque claro, también tienes cosas que hacer y sabes que las distancias... Sí, la distancia, porque, no sé, en Guayaquil también y en Ecuador todo está más cerca. O sea, igual uno coge el carro o se mueve rápido en la ciudad a pesar del tráfico, pero acá lo mínimo es media hora y de ahí para arriba. Entonces es un poco más complicado para que también todo el mundo se mueva, poder también todos cuadrar en el mismo lugar. Eso es claro también. Sí. Los dos teníamos auto en Guayaquil. Aquí no tenemos auto. O sea, Sí. Y no hace falta tampoco, no creo, hace ¿no? falta. No, Es mejor ir en transporte público, en tren, auto aquí es a un todo problema. lado, llega rapidísimo. Sí, el carro demora más. Entonces, No, y es un problema porque es más costoso la gasolina, dónde lo parqueas, o sea, todo. Mucho mejor es moverse. ahora el congestion charge también, el impuesto que hay que pagar por estar en el centro de Eso me Londres. parece una gran idea, la verdad. Sí, o sea, creo que Quito debería hacer eso, Guayaquil también. tiene pros y contras, en mi opinión. O sea, sí, es verdad que ha servido para descongestionar el centro de la ciudad, pero también ha hecho que mucha gente prefiera, o sea, uno que tal vez pensó comprarse un carro en algún momento, ya no lo tenga como una posibilidad. Un carro eléctrico, ¿no? Que es como la pero mejor ese- opción. Ese es otro charge, Sí, porque está el verdad. congestion, pero también está el emission tax. O sea, son dos. Sí, hay Y si tú tienes carro eléctrico, te exoneran de los dos, pero creo que ya el congestion pronto todo el mundo lo va a pagar. Sí, pero sí, un poco era por el tema de congestión, pero al final creo que igual hay que pagar impuestos para tener carro aquí en Londres. Y, o sea, yo te iba a preguntar si, claro, vienen de Guayaquil al frío londinense, ese choque no para nada. Para nada. ¿Qué fue el choque cultural que tuviste? El orden. Sí te choca el orden. A pesar de que tú seas súper ordenado, vienes de Guayaquil, que es bien caótico. Entonces, yo creo que en Quito es diferente. La gente en Quito es un poco más Más calmada. calmada, más ordenada. En Guayaquil se vive más ese caos. Y eso me chocó. También me chocó. ¿Qué más me chocó? Me chocó el orden y me chocó que el británico no te... Hay que invertir mucho tiempo para poder hacer un amigo cuando nosotros somos súper amigueros. O sea, tú conoces a alguien en Guayaquil y la segunda vez lo estás invitando a que venga a tu casa. Y es tu pana de toda la vida. Para toda la vida. En cambio acá es distinto. Sí, para mí igual, el clima no fue, la verdad, problema. No me... O sea, sí, siempre molesta un poco que si baja de 5 grados, ahí sí me molesta un poco el frío, pero si está a 5 grados, como realmente está aquí en Londres, me abrigo bien y ya está. Claro. Lo que sí tal vez me chocó un poco fue el tema de la comunicación aquí en Reino Unido. O sea, el británico muy difícilmente dice sí o no, sino que tiene una respuesta un poco ambigua y un poco que deducir lo que quiere decirte con esa respuesta. En Guayaquil, sobre todo, porque creo que en Quito también es un poco distinto, pero en Guayaquil... ¿Dónde? Sí, la respuesta es sí, ¿Dónde? sí o no. O sea, es muy como que ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y en base a eso continúa la conversación. Entonces, acá esa ambigüedad un poco a veces me chocaba porque era, bueno, sí o no, ¿qué me quieres decir? Pero bueno. ¿Y en algún momento pensaron en regresarse o ya se Sí. establecieron aquí? Sí, o sea, yo la verdad salí de Ecuador pensando siempre en regresar. Nunca pensé en quedarme, sino que fue algo que pasó. O sea, salí como les había dicho con ProEcuador, estuve en Panamá un tiempo, de ahí vine para acá, de ahí me transfirieron a Suiza un tiempo y la Luego verdad Alemania. Sí, en Alemania. Entonces ya como Estuvo en cuatro. en el tercer cambio fue como que ya habían pasado 7 años más o menos desde que me había ido de Ecuador. Entonces fue como que bueno, ya regreso o no regreso, era la pregunta. Entonces ya al final, después de 7 años de no estar viviendo en Ecuador, ya dije bueno, ya mejor me quedo por acá y veo qué más puedo hacer aparte de trabajar para el gobierno. Igual yo. Es que cuando sales en un puesto de ProEcuador, similar a los puestos de embajadas, Diplomáticos. Ajá, tú sabes que sales por un tiempo determinado. Entonces nuestra idea siempre fue regresar. Pero las cosas se van dando, ¿no? A Juan lo transfirieron varias veces. Yo tuve 2 diferentes puestos aquí y luego otro en Holanda. Pero pasa el tiempo
y ya vas decidiendo, ¿no? Ya te vas acostumbrando también a esta nueva vida. Sobre todo, comienzan a salir más razones para quedarte. Sí, y lo que normalmente también pasa, que creo que me imagino les ha pasado a todos, es de que la gente que está en Ecuador continúa su camino y su vida, y la gente que está afuera también hace lo mismo. Entonces, al final, después de unos años, ya hay como una desconexión un poco entre tu grupo de amigos de Ecuador, también Sí. es lo mismo. Entonces, también creas tu grupo de amigos por acá. Claro. Entonces, esa desvinculación y también vinculación aquí hace que ya pienses 2 veces en regresar. Es súper orgánico lo que... Cuando vuelves ya no están. Sí. Bueno, yo creo que los que son tus amigos van a ser tus amigos toda la vida. Sí, Sí, No, sí, pero sí. ya cambia un poco, sí, cambia un poco, cambia todo y es normal sí. también. Sí. Están con hijos, Yo- nueva yo- pareja. Pero yo creo que lo que Juan dice también se traduce a cuando tú recién vienes, los tienes mucho más en mente. Entonces siempre está el sentimiento, en algún momento voy a regresar, mis amigos, mi familia. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú vas haciendo amigos aquí y vas haciendo familia aquí. Entonces ya comienzas a tener más razones para quedarte aquí y piensas un poco menos. El primer año creo que siempre es arduo para todos, ¿no? Para mí fue difícil. Pero creo que ustedes tenían el chance como de decirme regreso, a lo loco, Sí, ¿no? sí. O sea, podríamos haber dicho, sabes que no me gustó y regresábamos, claro. Yo creo que lo que a mí me ayudó, y tal vez a Juan también, es que el trabajo era muy chévere. O sea, promocionar el Ecuador y los productos ecuatorianos es un trabajo que te da mucha satisfacción. Entonces, mi primer año fue espantoso. Yo no conocía a nadie en Londres. No espantoso, pero no tenía amigos. Claro, es que Entonces, ese pedazo, sí, cuando tienes tu grupo de amigos, es como que, ¿y ahora qué hago? tenía un conocido, uno. Ya. Una persona que había visto Juan. una vez en mi vida. No, y Juan llegó después. que yo te lo presenté. Sí, que Juan me lo presentó a Guayaquil, un sudafricano que todavía es nuestro amigo, Wes. Era la única persona que yo conocía. Y él ni siquiera... Y él viajaba bastante, entonces no es que lo veía mucho. Fue súper difícil. Ya después vas haciendo más amigos. Ya te vas acostumbrando, vas haciendo amigos, vas haciendo tu jorga, y es como que, ok, ya tienes un vínculo acá que te desvincula de Ecuador. Sí, Lo que tú decías. Y también, no sé, la mayoría de personas creo que también que emigran desde Ecuador, que se van de Ecuador por temas de trabajo, lo que sea, salen de la casa de los padres. Entonces es la primera experiencia de vivir solo en Ecuador, porque sabes que en Ecuador la mayoría de la gente se queda viviendo con los padres hasta muy alta edad. Entonces, hasta que se casan. Entonces, Yo soy de la vieja filosofía que voy a vivir mantenido de mis padres hasta que mantenga a mis hijos. entonces también es el choque de irte a vivir solo, de tener que hacer absolutamente todo tú solo, que no tienes a nadie que te ayude, Sí. no está tu mamá, no está nadie. Sí. Entonces ese también es un choque de que, aparte de que no conoces a nadie en la ciudad y que te toca básicamente comenzar de cero, también Sí. es un poco de aprender a vivir solo y ver Sí. todas las cosas por ti mismo. Para mí fue un poquito distinto porque yo ya había vivido solo. O sea, yo ya había vivido fuera de Ecuador cuando hice mi masterado. Viví 2 años en Argentina, pero viví con amigos. Entonces, fuimos un grupo de amigos a hacer el máster y yo vivía con ellos. Entonces no sentí. Londres me pegó porque yo vine a un lugar en otro continente, con otro idioma, solo. Solo y sin amigos. Sin amigos. Solo, triste y abandonado. Sí, sí. Bueno, así me sentí por momentos, solo triste y abandonado, pero el trabajo me ayudó. O sea, como que te enfocabas en eso y la primera feria que haces, el primer contacto comercial que hiciste que fue exitoso, eso te va dando como energía, ese sentimiento de satisfacción. Sí, y también la parte buena es que como estábamos como una sección de la embajada, la gente con la que trabajábamos dentro de la oficina, la mayoría eran ecuatorianos. Claro. Entonces, esa, no sé, familiaridad de tener amigos ecuatorianos, es un grupo de trabajo, al menos ecuatoriano también Por supuesto. es bueno, porque a veces cuando te mueves a otro país y no trabajas para nada relacionado con Ecuador, es básicamente hasta un trabajo nuevo, una manera de trabajar nueva, no hay la misma identidad. Entonces, Totalmente. había una ventaja también a ser parte de la embajada y que trabajar Sí. conjuntamente con ecuatorianos. Bueno, y también, o sea, esto de lo que me comentabas, ¿no? El tema de dónde encontrar gente de nuestra comunidad. Aprovechamos también para
o sea, toda la gente que nos ve, que hay sitios como el que estamos ahora, donde puede hacer comunidad, porque, bueno, es un restaurante ecuatoriano y a lo mejor vas a encontrarte con paisanos tuyos, o simplemente el hecho de que sientas Ecuador, que ya sientas al Ecuador en un pedacito de tierra británica, ya se siente súper bien. Así que agradecemos a Micos. Lenin. Sí, agradecemos a Lenin que nos brindó el espacio, que supongo que ya mismo llegará. Estamos en ¿dónde, amigo? Micos, en Elephant Castle. Así que ya saben, vengan para acá, se come delicioso. Nos comentaban acerca de un poquito cómo fue que llegaron para acá. Básicamente fue ProEcuador. Sí. ProEcuador les abrió las puertas para visitar y conocer y vivir y trabajar en Londres. ¿Qué tal fue dar a conocer al Ecuador, al mundo entero a través de ProEcuador? Porque es eso, ¿no? Dar a conocer al Ecuador. Ahora, el ProEcuador tiene un mandato también de turismo, pero cuando nosotros trabajamos en ProEcuador era básicamente exportaciones y tratar de atraer inversiones. Entonces nos tocaba trabajar mucho con productos. Siempre estuvimos involucrados con el tema turismo, pero eran más productos. Y fue increíble. Yo sí, o sea, ahora tengo un trabajo que me encanta, pero todavía puedo decir que el trabajo que más satisfacción me ha traído en mi vida ha sido el de ProEcuador. Promocionar a tus productos, a tu país, como destino de inversiones, es un orgullo. Sí. Así que, sí. Sí, o sea, fue súper bueno también porque primero representar al país, o sea, es una oportunidad de representar a tu país. La verdad que eso, por lo menos para mí, siempre es chévere estar en una posición en la que puedes representarlo. Y también el tema de promocionar productos e inversiones a Ecuador. En el mediano y largo plazo, lo interesante también fue de que puedes ver los resultados de tu trabajo. Entonces, sobre todo en exportaciones, que es un poco más rápido que el tema de inversiones. Entonces, podías ver que el resultado de tal vez de una rueda de negocios que se hizo en Ecuador, o tal vez de una feria comercial aquí en Reino Unido, que en el que presentaste a un exportador y a un importador meses después, o tal vez un año después, ese importador ya está comprando de Ecuador y eran productos que antes no entraban también. Entonces tú puedes ver que ya hubo un resultado de tu trabajo y que puedes cuantificarlo también. Entonces, y sabes también de que indirectamente el hecho de que una empresa exporte más, también eso beneficia a los trabajadores de esa empresa, también eso le beneficia a la empresa como tal, a de que se creen más empleos de trabajo en Ecuador. Entonces, creo que esa era también la parte bonita del trabajo que hacíamos, porque sentías que estabas aportando algo para que se mejore la calidad de vida de personas en Ecuador. ¿Qué producto ves ahora que podría ser la nueva estrella para el Ecuador? ¿Cuánto hay? Siempre nos preguntan eso. Y siempre decimos lo mismo. Siempre va a haber oportunidades para los que ya están posicionados si agregas más valor. Por ejemplo, ya no es banano, sino polvo de banano o harina de banano. Los que ya están posicionados siempre tienen una facilidad, pero la tendencia es a irse a cosas sostenibles y que tengan un valor nutricional alto. Entonces, eso desde el punto de vista de oferta agroindustrial. La mayoría de nuestra oferta es de alimentos, pero inclusive con flores o con textiles, mientras más sostenible sea y más tenga una historia de comunidad, de apoyo a un grupo minorista, mejor. Sí, un poco en relación a lo que decía Juan Carlos, los superfoods, o sea, los superalimentos. No es algo nuevo, sinceramente, ya tiene esta tendencia, ya tiene aproximadamente como 10 años, pero es lo que creo que en Ecuador también nos diferenciamos un poco del resto de países agroexportadores. Tenemos la capacidad de producir superfoods, o sea, el cacao es un superfood, la quinoa es un superfood, hay muchos granos andinos que son superfoods, también hay vegetales andinos y también producidos en la costa que son superfoods. Chochos. El chocho también, entonces. Riquísimo. Alto en proteína, ¿no? Sí, pero Alto en proteínas. Sí. ahora pulverizan el chocho, tú lo puedes vender como un polvo. Eso no puedes decir en España. Sí, claro. No, El nombre no, hay que cambiarle el nombre, pero. que no te pulvericen el chocho, por favor. Pero lo vendes como un polvo proteico. Sí. O sea, es una proteína vegetal. exacto. Y
trabajamos con alguien que lo quiso comprar, lo compró y le fue muy bien, ¿no? O sea, sí, pero como ese hay miles de productos, sí, miles de productos. Entonces es un poco vinculado a eso, el tema nutricional, que tenga beneficios para la salud. Yo creo que es lo que va a ir de aquí en adelante. La quinoa, la chía. Ahora, pasaron por Pro Ecuador. Actualmente Financial Times y Canning House. Okay, ¿cómo es esa transición de lo público a lo privado? ¿Cómo lo aplican ahora en su vida actual? Sí, para los dos ha sido una experiencia muy similar, porque antes de estar en Proecuador, los dos trabajábamos en exportadoras. Entonces nosotros ya estuvimos en el sector privado y pasamos al público, pero otra cosa es trabajar para el sector privado de acá. O sea, la cultura de negocios es distinta. Y ese más o menos ha sido el aprendizaje ahora, el pasar al sector privado de acá, la cultura laboral británica, eso es lo nuevo. Yo me siento muy contento, muy orgulloso de haber trabajado para Proecuador, pero ahora poder decir que trabajo para uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, que es el Financial Times, y estoy aprendiendo muchísimo y me gusta que son muy respetuosos, tengo muchos beneficios, pero también te da ese sentimiento de orgullo. Ok, voy a la oficina a trabajar en esta institución tan conocida. Sí, y un poco para mí, bueno, un poco darles un contexto, porque no todo el mundo sabe lo que es Canning House, pero es un foro que promueve América Latina y la península ibérica aquí en Reino Unido. Tiene más de 83 años de creación, entonces es una entidad que se creó en el año cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. En el círculo latinoamericano, sobre todo empresarial y de inversiones, es bastante conocido. Yo ahí estoy a cargo de la parte de las relaciones corporativas, entonces básicamente es las relaciones entre el sector privado y Canning House. Y un poco la diferencia que veo en mi trabajo anterior en el gobierno, bueno, que trabajar en general, yo diría en Reino Unido, no solo en Canning House, es mucho más estructurado y hay una planificación mucho más a largo plazo que tal vez en el gobierno en general. Entonces, los planes se hacen por lo menos bajo unos 6 meses, con 6 meses de sensibilización, lo que tal vez no se hacía en el gobierno. Entonces, esta parte es lo bueno. Y en cuanto al trabajo como tal, o sea, en cierta forma es parecido a lo que yo hacía en Proecuador, porque es promover negocios en la región, pero yo en Canning House estoy más enfocado en la parte de inversiones. Entonces, trabajo principalmente con empresas que son multinacionales, que tienen ya inversiones en América Latina o que están pensando en invertir en América Latina, como Anglo American, British Petroleum y otras más. Entonces, un poco el trabajo pasó más de estar enfocado a exportaciones, que era lo que más hacíamos, claro, en Proecuador, a más estar enfocado al tema de inversiones. Y obviamente abrió el campo, porque antes era solo Ecuador, pero ahora es toda América Latina. Entonces, obviamente Ecuador, bueno, para mí es distinto trabajar con Ecuador porque soy ecuatoriano, pero el hecho de trabajar con una industria tan grande como las de Brasil o las de México o la de Argentina es súper distinto, pero también súper interesante. ¿Y alguna metida de pata que se acuerden que hayan hecho? Miles. No, te toca aprender, ¿no? Estás a cargo de promocionar a tu país en otro mercado y te toca poco aprender cómo se maneja ese mercado. ¿Qué metidas de pata, Juan? No sé, tal vez. O sea, metidas de pata yo digo más como tú pensabas que habías encontrado el comprador perfecto y de repente no era el comprador perfecto, pero le dedicaste mucho tiempo. Entonces son cosas que tú vas acomodando con la experiencia, pero no creo que nunca metimos la pata en un evento per se. Eso te iba a decir, sí, así sí. tipo, ¿tú has visto el video de este que va a decir quién es la Miss Universo? Y se equivoca. Por suerte no. Por suerte no. Sí. No, yo creo que si nos hubiera pasado,
ya se hubiera hecho viral. Tal vez mandar el correo a la persona equivocada. Exacto, cosas pero así, pero- nada más. Sí. Ahora también hay un proyecto que les une en común. Quisiéramos saber más sobre ese proyecto. ¿Qué están importando? Cuéntenos. Les cuento. Primero vamos a contar la historia de Juan and Juan. Mucha gente piensa que Juan and Juan es porque somos dos Juanes, pero no. Juan y Juan le empezó Juan solo. Y él se le ocurrió el nombre porque siempre le él iba a decir, voy a abrir una importadora, voy a importar productos, y la gente le preguntaba, bueno, tú y quién más, y él decía, no, solo yo. Entonces al final él fue un O sea, juego te de conseguiste palabras. un Juan. Y se hizo No, como no, que- pero un poco de broma, sí, Juan and Juan. O sea, Sí, yo como que yo y nadie yo. más, nadie más. Pero qué coincidencias de la vida. Luego yo me uní. Entonces el nombre no Quedó. tenemos que cambiarlo. Ahí quedó perfecto. Quedó perfecto. Entonces sí. ¿Y el escudo de armas es de? O sea, realmente fue lo que le pedí al diseñador en ese momento, que se inspire un poco en Guayaquil. Entonces, escudo porque estamos en Reino Unido y es como que muy común que, no sé, los apellidos tengan escudo de armas o también las familias o lo que sea. Entonces, queríamos dar esa combinación entre lo que o sea, entre Guayaquil, por obviamente de donde soy yo, y también la perspectiva británica. Entonces, por eso es que tienen las estrellas de Guayaquil, el escudo también, pero también, bueno, no solo Los colores también. Sí, los colores, pero los colores son de Guayaquil, y no solo es Guayaquil, debo decir, perdón porque dije mal, también están los Andes, hay montañas en el escudo, entonces un poco Las 4 regiones tienen el escudo. Es como un poco el resumen de Ecuador. Está buenísimo. Pero a ver, ratito. Juan y Juan no es cualquier cosa. O sea, cuando hablamos de vino siempre pensamos, Chile, Argentina, España, Italia. Pero a ver, ratito. Ecuador está produciendo vino. Y son ustedes los que están trayendo el vino ecuatoriano a diferentes espacios de aquí en Inglaterra, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa comercialización? ¿Cómo llegaron al proveedor y cómo fue el proceso para poder importar? Sí, el producto como tal ya lo conocíamos por el trabajo de Proecuador. Entonces, ya habíamos trabajado con el viñedo porque habíamos apoyado que participe en una feria acá en Reino Unido. Ya habíamos probado obviamente el producto. Entonces, la verdad que para mí el vino como tal de Ecuador siempre me gustó. O sea, no porque sea ecuatoriano, sino porque me parece que era un producto de muy buena calidad. Un poco mi background de trabajo antes de entrar a Proecuador. Soy sommelier. No, pero yo trabajaba en exportación de café y me entrenaron a mí para catar café. Entonces no lo había hecho profesionalmente, pero por el trabajo que hacía con café, y el café se cata, entonces me enseñaron a catar. Y realmente la técnica de cata se puede aplicar a muchos productos. Entonces, si bien es cierto es un poco distinta la de vino que la de café, puedo aplicar el conocimiento de lo que había aprendido en café al vino. Y cuando yo estaba trabajando aquí en Proecuador, por interés propio, no porque en ese momento todavía tenía pensado abrir la empresa, yo hice cursos de sommelier aquí en Reino Unido. Para que veas. Entonces, no estoy graduado todavía como sommelier, pero tengo el nivel 1 completado. Sí. Entonces, O sea, tú puedes identificar los taninos del vino sí, y todo. o sea, tenía conocimiento, tenía nociones, entonces sí sabía un poco del tema. No todavía, como digo, no es que soy sommelier todavía calificado, pero me defiendo. Entonces, ya cuando salí de Proecuador, entonces obviamente como me vinculaba siempre el tema de comprar productos de Ecuador y algo que quería hacer como una meta personal, el tema del vino fue algo que vino naturalmente. Entonces, te digo, yo ya conocía al exportador, entonces comencé conversaciones para el tema de exportaciones. La verdad sí demoró más o menos tiempo, o sea, el tema de negociaciones estuve aproximadamente un año hablando con el exportador hasta que por fin se pudo concretar. Ha sido un proceso bastante largo, la verdad. Bueno, desde ya que primero hablar con el exportador en Ecuador. El exportador no es cualquier empresa, o sea, es Abarrotes Don Wright. Sí. Los dueños de familia Dos Wright, Hemisferios sí. son los dueños del Supermaxi. El nombre del viñedo se llama Dos Hemisferios. Ese es el nombre del viñedo. Pero son parte del grupo de La corporación favorita. de corporación favorita. Entonces, y después de eso fue seleccionar los vinos, porque ellos tienen una gama
muy amplia de vinos, si no me equivoco tienen más de 15. Entonces acá actualmente en Reino Unido hay 6, pero obviamente para llegar a esos 6 hubo que hacer catas a ciegas, hubo que hacer pruebas con potenciales consumidores, entonces para un poco identificar cuál es el paladar británico, porque no todas las variedades de vinos se aplicaban al mercado británico. Sí. Yo he probado 3 de esos. ¿Sí? Probado- Bueno, los que... Sí, ¿Y cuál he te probado gustó más? Paradoja, Travesía Blanco y Travesía Rojo. Están buenos. Enigma. No. Ah, es que Enigma, o sea, Enigma es una experiencia, cuando lo pruebas te va a gustar. Sí, sí. Ese es blanco, ¿no? Sí, es blanco, es un Chardonnay. Sí, sí, para mí también ese es es mi favorito de todos. Entonces, se dice, y un poco lo que también desde Dos Hemisferios nos han comentado, es que la idea es de que Enigma y la uva Chardonnay sea como la uva insignia de Ecuador en unos años más. Así ¿Sí? como cada país tiene su uva. Como Mishki, ¿no? Sí. Este tequila ecuatoriano. Ah, sí. Que ya tiene denominación de origen igual. Sí, sí. Tal vez no llegar todavía a denominación de origen, pero que sea el tipo de uva por el que Ecuador sea reconocido. Como Argentina con el Malbec. Con el Malbec, O sea, tú dices Malbec y enseguida piensas en Argentina. Ellos quieren que Chardonnay sea eso Para Ecuador. para Ecuador. Cuando digan Chardonnay sudamericano, digan Ecuador. Ecuador. Ah, buenísimo. Y agregando lo que decía Juan, yo sí creo que vale la pena decir que Juan teniendo la experiencia que tiene y yo teniendo la experiencia que yo tengo, el haber escogido Dos Hemisferios para trabajar te dice mucho de la calidad del producto, porque en nuestro tiempo de Procore conocimos muchísimos productos y siempre hubo ese sentimiento de orgullo cuando tú ves que alguien probaba el vino por primera vez en ferias o en eventos. Claro, La gente se maravillaba, o sea, Sí, la gente dice, ¿vino ecuatoriano? ¿En serio? exacto. Expectativas. Conquistando un nuevo mercado. Sí, porque tú dices vino ecuatoriano y dices, no, ha de ser malo. ¿Qué vas a ver Ecuador de vino? Solo camarón, solo banano. Me vas a ver a camarón. Pero cuando lo probaban, tú les veías la cara, o sea, se quedaban maravillados. Entonces, cuando Juan salió de Procore, él dijo los vinos. Y cuando yo salí de Procore y me unía a Juan en Juan y Juan, ahí hicimos el primer embarque. Y ha sido una experiencia increíble. Ya estamos en 7 restaurantes. Eso te iba a comentar. En el que estamos ahora es uno donde pueden degustar. ¿Cuál tienen aquí? Todos. Todos. De hecho, Micos ha sido un socio estratégico importantísimo porque Micos es el único restaurante que los tiene todos y es el único restaurante que es el punto de venta. Entonces, tú puedes venir a Micos y comprar el vino sin necesidad de comer en el restaurante, ¿no? O sea, tú puedes llegar y decir, quiero llevarme una botella de vino, la compras en la caja y te vas. Buenísimo. O sea que ya sabes, que quieren probar vino ecuatoriano. vengan Aquí a es Micos. donde. Sí.